Hoy en día se ha puesto muy de moda un tipo de cirugía que lo que busca es hacer una intervención bastante profunda e invasiva en el cuerpo para poder bajar de peso. ¿Sí? El bypass gástrico es una de ellas, ¿cierto? Estas cirugías que son conocidas como bariátricas implican hacer cambios importantes en el sistema digestivo para ayudar a las personas a bajar de peso por distintas situaciones, ¿cierto? No solamente que guardan relación con un mal hábito en la alimentación, sino que por distintas razones personas tienen que acudir a este tipo de cirugías para renovar de alguna manera, ¿cierto?, su apariencia, su estética, que es tan importante, por supuesto, y que todos de alguna manera cuidamos. La renovación estética de este tipo implica una preparación. Las personas que se hacen un tipo de cirugía de esta naturaleza, yo conozco varias, no solamente se enfrentan a esa cirugía el día de la cirugía, sino que tienen que tener una preparación previa. Quizá usted conoce personas, ¿cierto?, o ha vivido una experiencia de esta situación y han debido prepararse a través de una serie de disciplinas alimenticias y, bueno, de remedios, etcétera, para poder llegar finalmente al acto de la renovación, por llamarlo así. Posteriormente, quienes así lo han experimentado saben de que la renovación estética de ese día no culmina ahí, sino que continúa posteriormente con una serie de disciplinas posteriores que también dicen relación con aspectos asociados a la alimentación, al ejercicio, y etcétera, que lo que implican en este caminar es mantener, ¿cierto?, aquello que fue el objeto de esa operación. Entonces, de esa manera, las personas que realizan una renovación estética en su cuerpo tuvieron que prepararse para eso. No llegó de un momento a otro, se prepararon, incluso psicológicamente, y también posteriormente, vivieron luego el acto propio y luego tuvieron que mantenerlo en el tiempo, como un ejercicio continuo de disciplina doméstica, alimenticia, mental, etcétera, psicológica, para poder sostener finalmente el acto de esa renovación estética. Dicho eso, una pregunta que podríamos hacernos es cómo es en el caso de la renovación espiritual, de la renovación interior de nuestro ser. Hemos dicho que cuando la Biblia habla, como lo dijimos la semana pasada, que debemos no conformarnos a este siglo, a este tiempo, sino que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Decíamos que cuando la Biblia se refiere a la renovación de nuestro entendimiento, no está hablando de una renovación estética, una renovación externa. Mi esposa me decía que a la salida de la reunión anterior, algo así como, no recuerdo las palabras exactas, pero saludó a una persona y le dijo, ¿te ves bien? Algo así, sí, pero por fuera, dijo, externamente. Pero la renovación interior es otra cosa. De alguna manera estábamos asimilando el concepto que se compartió la semana pasada en el sentido de que la renovación de la cual estamos hablando nosotros y de la cual versa todo lo que vamos a hacer en el Congreso de fin de mes, no guarda relación con una renovación externa, sino con una renovación interna del corazón. Esta semana ustedes han experimentado de alguna manera una renovación en el templo y vamos a tener otras más en los próximos días, pero son renovaciones estéticas, externas, pero también decíamos que si la iglesia no cambia en lo interior, lo que tenemos es la misma iglesia de siempre, solamente que está visiblemente o externamente diferente, pero no cambia su corazón. El Señor, evidentemente, lo que busca en nuestras vidas es que nuestro cambio no sea estético ni externo, sino que sea un cambio en lo profundo, en el corazón. ¿Cierto? Ahora, la palabra renovación, para hacer memoria de lo que dijimos la semana pasada, habla de hacer algo nuevo, no mejorándolo, sino que hacer un cambio de naturaleza, cambiar algo en su esencia para que sea diferente. Cuando la Biblia habla de renovación, no habla de renovación estética, habla de renovación profunda. Y hay una renovación básica que todos los que estamos aquí hemos experimentado, o la mayoría,
que es la renovación de nuestro entendimiento a través del acto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y ese acto nos transformó en la naturaleza. Un cristiano no es mejor persona que antes. El Señor no vino a tu corazón para hacerte mejor persona. Él vino para transformar tu naturaleza. Y por tanto te cambió en la esencia. Por supuesto que eres mejor persona, evidentemente, pero no porque incorporaste hábitos para ser mejor, sino que porque el Señor cambió lo primero, la esencia de nuestras vidas, que cambiar nuestro corazón. Nos dio un corazón nuevo y eso significa que cambió nuestra naturaleza. Ya no éramos lo que éramos antes, ahora somos otra creación, otra criatura, dice la palabra del Señor. Ahora, por experiencia propia, todos nosotros sabemos, creo yo, que la renovación, así como en el caso bariátrico, necesita ser permanentemente cuidada, vigilada, disciplinadamente trabajada para que los efectos de la renovación se mantengan durante el tiempo. De la misma manera, la renovación espiritual también debe ser trabajada, debe ser mantenida en el tiempo. Y esto implica acciones, ciertos elementos que quiero compartir con ustedes. Y es muy importante, igual que la semana pasada, que usted tome mucha atención, que no se pierda, porque son conceptos teológicos profundos, pero que tienen un tremendo impacto en la vida, tremendo impacto en la vida. De hecho, en mi propia experiencia, cuando yo comprendí la realidad que le voy a compartir en los próximos minutos, mi vida espiritual cambió para siempre. Mi manera, mi comprensión de la vida de la fe fue transformada, mi mente fue cambiada, fue mutada en un nuevo entendimiento cuando los elementos que voy a compartir con ustedes ahora entraron a mi corazón y pudieron instalarse en mi mente como verdades profundas de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para una renovación? La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 de la siguiente manera, en Efesios 4, 22. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿cierto? Conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. Luego dice el versículo siguiente, el verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despójense del viejo hombre, renueven, ¿cierto?, renovados por medio, dice, en el espíritu de vuestra mente. Y el verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El verso 23 dice, renovaos. La semana pasada hablábamos de renovación. Estábamos la semana pasada en Romanos capítulo 12. Se lo repito, ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora el texto dice en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando hablábamos la semana pasada de renovación, esa palabra que está ahí, nosotros leemos, en ambos casos en español leemos lo mismo. Esta es la virtud de estudiar la palabra del Señor en sus lenguas originales, ¿cierto? Y para eso hay que estudiar. Entonces, yo le animo, ¿cierto?, que si a ustedes estos temas les encantan, les gustan, para profundizar tu estudio bíblico, ¿cierto?, tú estudies, ¿ya? Así que estamos esperándolo en el seminario. Ahora, cuando tú dices en Romanos 12, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto?, transformaos, esa palabra renovación que está ahí, que nosotros leemos igual que la que está en versículo 23, la leemos iguales en el español, pero no son iguales. La primera palabra de Romanos habla de un hecho puntual, un hecho que ocurrió, ¿cierto?, cuando el Señor vino a nuestro corazón. Pero el versículo 23 de Efesios capítulo 4 es una palabra ligeramente diferente que dice que la renovación es un hecho continuo, que está constantemente ocurriendo. El texto lo que nos quiere decir, por tanto, que no solamente vamos a ser transformados o renovados una sola vez, sino que tenemos que permanentemente experimentar la renovación. Esa es la razón por la cual vamos a tener un congreso de renovación. Un congreso para cristianos, es un congreso para personas, ¿cierto?, que ya han caminado en la fe y que, como el texto nos invita, vamos a estar permanentemente experimentando la renovación porque es lo que el texto bíblico nos invita. Ahora, este es el punto de partida, porque el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, sáquense, libérense del viejo hombre. Cuando la Biblia habla del viejo hombre, usted que es mujer dirá, no, esto no aplica para mí, usted entiende que no, ¿cierto? Estamos hablando de términos genéricos, ¿ok? Así que este es el punto de partida. Mire,
Pongan mucha atención. Si este punto no se resuelve en nuestras vidas, si lo que vamos a hablar ahora no se resuelve en nuestras vidas, nuestra vida cristiana será una mezcla permanente de días de victoria y de días de derrota. ¿Cuántos nosotros hemos vivido la experiencia en el caminar de la fe que tenemos días buenos, días malos, pero es endémico, andamos siempre así? ¿Ya? No es que tú tengas un caminar permanente en victoria, sino que hay días que estás allá arriba, hay días que estás allá abajo, y es permanente. Hay personas que viven así permanentemente. Una de las razones tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, así que si esa es tu experiencia, pon atención. Ahora, para resolver esto debemos reconocer algo que ocurrió en nosotros. Porque si el Señor vino a nuestro corazón, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el Señor vino a nuestro corazón? Porque como decíamos la semana pasada, si tú dices, bueno, yo antes no iba a la iglesia y ahora vengo a la iglesia, eso es muy pobre. Si antes yo, no sé, no decía palabras feas y ahora cuido mi vocabulario o qué sé yo, si tú piensas que la fe se reduce a eso, nuestra fe es muy pobre. El Señor no vino a eso. Eso viene como consecuencia. Pero, ¿qué ocurre cuando el Señor viene a nuestro corazón? Una forma de resolver esto es responder la siguiente pregunta. Y yo quiero que tenemos una pregunta ahí que vamos a proyectar para que usted la pueda ver. Esta es la pregunta, mire. ¿Cómo dice? Léala bien, con mucho cuidado. Si quiere la lee en voz alta ahí, tranquilito. ¿Eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? No se apuren en responder. Si usted responde esta pregunta bien, usted va a resolver un tremendo problema en su vida. Léalo de nuevo. Lo está leyendo, ¿cierto? Véalo con tranquilidad. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Al que responde bien le tenemos un regalo hoy día. No. Lea bien, con cuidado. ¿Eres pecador porque pecas? ¿O pecas porque eres pecador? ¿Cuántos dicen que eres pecador porque pecas? ¿Cuántos son pecadores porque pecan? Vamos, con confianza. No se preocupen si no vamos a excomulgar a nadie. ¿Cuántos dicen al revés, que pecan porque son pecadores? ¿Cuántos dicen, no tengo idea, pastor? Sea honesto, sea honesto. No tengo idea, pastor, no me pregunte lesera. Tengo hambre, quiero puro almorzar nomás. ¿Sí? Deje la pregunta ahí nomás, manténgala ahí por favor, mantenga la pregunta ahí. Vamos viendo, vamos a resolver esto. Si somos pecadores porque pecamos, no se pierda. Si somos pecadores porque pecamos, o sea, por causa de que estamos pecando, porque hacemos cosas, somos pecadores. ¿Qué pasa si no pecamos? No se pierda, yo le dije, concéntrese. Su estómago que le pida almuerzo, dígale, tranquilito, ahora estamos aplicando la mente, ¿ya? Vamos. Si somos pecadores porque pecamos, ¿qué pasa si no pecamos? ¿Cuántos de ustedes conocen personas que... No, al revés. ¿Usted alguna vez ha pasado varios días que dice, hoy no he pecado? ¿Ha vivido esa experiencia o no? ¿Cuántos de ustedes pecan al menos una vez al día? Hay algunos que no levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes pecan al menos cada 2 días? Usted dirá, pastor, defina pecado. Usted conoce personas, ya, salgamos de nosotros, usted conoce personas que son buenas, sí, son buenas de adentro, como decimos, ¿no? El tipo es bueno de adentro. No sé qué significa ser bueno de afuera, pero es bueno de adentro. Personas que no matan ni una hormiga, hermano. ¿Sí o no? Son buenas. Parece que no pecaran. Esa persona, porque no peca, ¿dejó de ser pecador?
Supongamos que tú, por alguna cosa, no pecas mañana. En el metro vas feliz. En el bus apretado así y tú bendiciendo a todo el mundo. Señor, bendice a todas estas hermanas. Esa persona que te pegó un codazo, tú, Dios te bendiga. El Señor está contigo. Supongamos que vives la experiencia de no pecar. Y mañana tampoco, y pasado mañana tampoco, y pasan los días y no pecas. Y no pecas. Y aún más, incorporas un hábito, tomas un ejercicio, una manera disciplinada de cultivar tu mente, de cultivar tu corazón y dejas de pecar. Usted dirá, ¿será posible eso? Supongamos que sí. Si eso ocurre por tu esfuerzo, por tu disciplina, pregunta, ¿a qué vino Jesús? Si tú logras resolver tu pecado por tu hábito, por tu disciplina, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Si Jesús vino a morir por los pecadores. ¿Y si tú no pecas? Parecería ser que se nos cae la teología, la Biblia, a partir de lo que acabo de decir. Ahora, si pecamos, lo pongo al revés. Póngame la pregunta ahí, por favor. Al revés ahora, si pecamos porque somos pecadores, es decir, la esencia nuestra es ser pecadores. Es un problema de naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y como nuestra naturaleza es pecaminosa, pecamos. Está puesta la pregunta, ¿no? Póngame la pregunta, por favor, de nuevo ahí. Para que necesito que le ponga la pregunta ahí. Póngamela, por favor. Vamos a esperar que no pequen los de arriba. ¿Cierto? ¿Se les salió? ¿Se les fue la pregunta? Ya va a aparecer ya. Mire, vamos de nuevo, no se pierda. ¿Eres pecador porque pecas? Es decir, ¿tu hábito te hace pecador? ¿O al revés, tu naturaleza te hace pecar? Si es el caso segundo, entonces hay un tema de naturaleza, no un problema de hábito. ¿Me sigue, cierto? Si tú, por ser pecador, por ser de naturaleza pecaminosa, pecas, tu problema no está en el hábito de pecar, tu problema está en la naturaleza pecaminosa que tienes. Al revés, si pecas y por eso eres pecador, es un problema de hábito. Pero si tú pecas porque eres pecador por naturaleza, tu problema es de naturaleza. Ahora, si piensas lo primero, el esfuerzo tuyo y mío va a ser incorporar hábitos para no pecar. Porque vamos a tener la convicción que eso es lo que nos hace pecadores. Así que tengo que dejar de pecar, de alguna manera. Pero si pienso lo segundo, estoy frito, permítame la expresión. Porque mi naturaleza está corrupta. Mi naturaleza está corrupta, bien digo la palabra, y por tanto hay algo en mi interior que me lleva al pecado, porque mi naturaleza es así. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿El problema del pecado se resuelve por hábito o se resuelve por naturaleza? Pasa que no entendió nada. Piense bien, mantenga la pregunta ahí. Si usted resuelve este tema en su mente hoy, usted va a resolver un tremendo problema en su vida. Si yo creo de que tengo el dominio sobre el pecado,
porque voy a incorporar hábitos en mi vida. Yo voy a poder incorporar hábitos y seguramente voy a trabajar mi vida y voy a efectivamente ser alguien que va a pecar muy poco. Pero el que yo peque poco, por mucha habilidad o disciplina que tenga, no va a cambiar mi naturaleza. ¿Me sigue? Bien, entonces, si por causa de lo que acabo de decir, el ser humano, el hombre, la mujer, no puede cambiar su naturaleza, porque tú puedes incorporar muchos hábitos, pero no vas a cambiar tu naturaleza. Tú puedes hacerte cirugías de muchas maneras que van a cambiar tu estética. Por fuera vas a ser una persona diferente, pero por dentro sigues siendo la misma. Por tanto, el problema no es estético, el problema es de la naturaleza. Y no tienes poder para cambiarla. Puedes parecer por fuera lo que tú quieras. Te puedes percibir como lo que tú quieras. Pero en lo interior, tu naturaleza sigue intacta, tal cual como naciste. Eso es inamovible, no cambia, no se transforma. A menos que un poder superior tenga el poder de cambiar nuestra naturaleza. ¿Amén? Y eso no lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo. Yo no me puedo cambiar a mí mismo. ¿A qué vino Jesús? Vino a cambiar nuestra naturaleza. No vino a cambiar nuestros hábitos. Por eso que, como decíamos la semana pasada, la renovación produce cristianos. Pero el cambio estético, la renovación externa, produce evangélicos. Tú puedes tener muchos hábitos de persona correcta, pero no te hace cristiano. El cristiano es cristiano porque un poder superior actuó en esa persona y transformó su esencia. ¿Y cómo lo hizo? Dice la Biblia, le transformó el corazón. Le dio un nuevo corazón. No es que hizo un cambio de esta válvula, ¿cierto? Usted entiende, no estamos hablando en términos fisiológicos. Es un cambio espiritual. Y ese cambio produce un nuevo tipo de persona. Y ese nuevo tipo de persona, adivine cómo se llama. Nuevo hombre en la Biblia. El nuevo hombre en la Biblia es un tipo de persona nacida de nuevo, de una nueva naturaleza. Por tanto, el viejo hombre está queriendo mostrar la Biblia que se refiere a una persona de vieja naturaleza, de antigua naturaleza. ¿Me sigue? Si usted se mete esto en la cabecita, va a tener una vida de victoria, se lo aseguro. Por eso que es tan importante. Si no lo entendió mucho, después lo puede ver en nuestras redes sociales. Pero tome el punto, por favor. Vamos a leer de nuevo ahora el texto. Efesios capítulo 4, verso 22. Vamos de nuevo. Con esta comprensión que le acabo de señalar, vamos a leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, así como vivíamos todos antes, ¿qué dice el apóstol? Desvístanse, despójense, libérense del viejo hombre, es decir, de aquel que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre se refiere a esa persona que eras tú antes de conocer al Señor. Una persona que está por naturaleza corrupta, porque el Espíritu Santo no ha venido sobre ella, no ha hecho un cambio de naturaleza en esa persona. Esa persona se llama viejo hombre. Luego el versículo, voy a saltarme, 24, dice, sáquense ese viejo hombre y ahora vístanse, ¿cierto? ¿De qué? Dice, del nuevo hombre, creado según Dios, una nueva creación, creado según Dios. Por tanto, nuestra antigua naturaleza se refiere a una persona que tenía otras conductas, otras disciplinas en su vida, pero porque estaba corrupto en su corazón. Y ahora el apóstol Pablo dice, bueno, sáquense de la mente a ese viejo hombre que era lo que ustedes eran antes y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces uno dirá, qué bien, aquí está la respuesta entonces. ¿Qué tengo que hacer para renovarme, para cambiarme? Sacarme de la mente al viejo hombre y ponerme el nuevo.
Pero entre el versículo 22 y el versículo 24, mira lo que le voy a decir, hay un versículo, se llama versículo 23. Tremenda revelación. Entre el 22 y el 24 hay un 23. El versículo 22 dice, sáquense el viejo hombre. Versículo 24, vístanse del nuevo hombre. Pero ¿cómo lo hago? Versículo 23, ¿qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El problema está aquí. No le haga al de al lado, ¿cómo le hace al de al lado? No, usted, ¿cierto? El problema está aquí. Aquí está el problema. Si tú eres cristiano, tú estás vestido del nuevo hombre. Tú dirás, pastor, ¿pero cómo sé que soy cristiano? Ya dijimos, no es porque vengo a la iglesia, porque nací en una familia cristiana. Hay gente que me dice eso, le digo, ¿tú eres cristiano? Sí, toda mi vida he sido cristiano. Mentira. No, que yo nací cristiano. Nadie nace cristiano. Nadie nace cristiano. Es que mi mamá era cristiana. Mi papá era pastor, obispo. No sirve. Cada uno nace al Señor en el momento que recibe a Jesús en su corazón. No se engañe por eso. Es que toda mi vida he estado en la iglesia. Aún más, he sido una persona muy buena. Siempre he tenido buenos hábitos y no pego casi nunca. Ya acabamos de decir de que aunque no peques nunca, igual eres de naturaleza pecadora. Porque no te hace el hábito, te hace la naturaleza pecaminosa. ¿Me sigue, cierto? ¿Estamos bien? Ya, ahora saca una hoja, póngale el nombre, vamos a hacer una prueba. ¿No? Ya, entonces, el problema está en la mente. Si la Biblia dice que soy nueva criatura, dice eso, ¿no? La Escritura que soy nueva creación. Amén. Hay una canción así, ¿cierto? Muy bien. Y si usted no lo cree, ¿dónde está el problema? La Biblia dice que somos nueva criatura. Si tú no lo crees, el problema no está en la Biblia, el problema está en nuestra mente. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Léalo de nuevo hasta ahí. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Déjalo ahí nomás, por favor. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de esto, ni está hablando de algo emocional. Está hablando de la mente. ¿Me sigue? Así que cuando lee la Biblia, que el Señor dice, cree el Señor con todo tu corazón, está hablando de la mente. De hecho, cuando la Biblia quiere hablar algo de términos más emocionales, por ejemplo, te amo con todo mi corazón, eso es extraño para el lenguaje bíblico. En la Biblia se dice, te amo con todas mis entrañas. Como que aquí estuviera la base de la emoción. Cuando hablamos de corazón, en la Biblia hablamos de la mente. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es lo que dice el texto? Que lo que tú crees, eso eres. Lo que tú piensas de ti, eso eres. Si tú crees que eres un fracasado, ¿qué es lo que eres? Un fracasado. Si tú piensas que no vales nada, que no sirves para nada, ¿qué es lo que eres? Eso, porque es lo que tú crees. Te convencieron de eso, te lo dijeron, qué sé yo, alguien lo instaló en tu mente, en tu corazón, y se quedó ahí, se pegó en tu mente y lo creíste por siempre. Y se transformó en una realidad, en una verdad para ti. Fue tanto así que conduciste tu vida de acuerdo a una mentira. Porque se te instaló en la mente. Alguien te la enseñó, alguien te la dijo. Por tanto, si la Biblia dice que somos nueva creación, porque lo dice, y tú no lo crees o yo no lo creo, el problema está aquí, en mi corazón. Y el problema es que condiciono mi manera de vivir a lo que creo. Hay cristianos que piensan que son una antigua creación, cuando ya son una nueva creación. El problema está en tu mente. Por eso que entre el versículo 22 y el 24, el apóstol nos dice, renuévense en el
espíritu de vuestra mente. Algo tiene que pasar aquí. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede? Entre las muchas formas que se pueden hacer, muchas maneras Dios nos ayuda. Una de ellas es iluminando la mente, iluminando el corazón, que es lo mismo, trayendo luz del Evangelio a nuestra vida. Cuando tú lees la palabra del Señor, la palabra de Dios ilumina tu mente, ilumina tu corazón. La Biblia es una lámpara que ilumina nuestro camino. No es un libro muerto, no es un libro para museo. La Biblia es un libro vivo y nos habla permanentemente e ilumina nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, de razonar, para tomar definiciones en la vida. La iluminación de la mente nos incorpora al día a día de la vida en Cristo. Todo el día incorporas como un pensamiento bíblico a tu manera de vivir. De esa manera, si tú tomas Biblia y te alimentas de ella permanentemente, lo que vas a hacer es que vas a estar renovando el espíritu de vuestra mente. De esa manera te estás vistiendo del nuevo hombre todos los días y estás desechando la mentira de que el viejo hombre sigue apareciendo. ¿Cuántos de ustedes han ocupado esa expresión? El viejo hombre. Como queriendo decir que se te apareció el viejo hombre, ¿cierto? Pero el viejo hombre murió. Tengo una noticia para ti, hermano. El viejo hombre murió. Dice el Romanos capítulo 6 que fue crucificado. El viejo hombre está muerto. ¿Y por qué entonces me aparece cada cierto día como que resucita? No, hermano, resucita aquí. Pero está más muerto que muerto. Entonces, la Biblia dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, la mente necesita ser renovada porque existen fortalezas, es decir, argumentos y mentiras que bloquean la verdad. Por eso que la Biblia es como una espada de doble filo. La Biblia dice eso, una espada que penetra y hiere tanto de entrada como de salida. Cuando tú vienes a la iglesia o estás frente a un estudio bíblico o una predicación, lo que debería ocurrir es que la palabra de Dios es como una espada y penetra en lo profundo de tu ser. ¿Para qué? Para provocar cambios en nuestras vidas, para iluminar nuestra mente. La Biblia es una lámpara a nosotros. Si tú no tienes Biblia, es como caminar desprovisto por la vida. No tienes sabiduría de Dios, no tienes manera de entender el caminar, no sabes cómo decidir, no sabes cómo definir algo, no sabes cómo actuar en una situación, no sabes cómo conducirte en otra. ¿Por qué? Porque te falta el consejo bíblico. No te vas a alimentar solamente el día domingo con la predicación, porque es muy breve, ocupamos 2 o 3 textos. Pero si tú incorporas en la semana Biblia permanentemente, si tú estás leyendo la palabra de Dios, la mente se te va a ir renovando cada día. La renovación no va a venir porque vamos a imponer las manos sobre ti, como diciendo, Señor, renueva mi hermano en el nombre de Jesús y ¡buah! Viene una renovación para ti. No ocurre así. La renovación viene porque tú te aplicas en la renovación. Este mensaje se llama preparándonos para la renovación. Hemos estado haciendo ajustes visuales, ¿cierto? Domésticos, estéticos en el templo para prepararnos para nuestro congreso. Pero la principal preparación es la que tú y yo haremos en el corazón. Y la vamos a ir haciendo permanentemente a través de, por ejemplo, de recibir el impacto de la palabra del Señor. ¿Amén? Su amén significa voy a aplicarme a leer la palabra de Dios. Amén. El tema es que muchos de nosotros tenemos fortalezas mentales, argumentos y mentiras que bloquean la verdad de Dios. Viniste a la fe, llegaste al Señor, pero sigues pegado en una vieja manera de vivir con pensamientos que están ahí atrapándote y no te dejan seguir y no te dejan avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Que la verdad de Dios baje en nuestros corazones y podamos vivir en consecuencia, escuche esto, a lo que somos por naturaleza. Cuando tú entiendes que eres nueva creación, tú vas a vivir conforme a esa nueva naturaleza y no como una antigua naturaleza. Hay un texto en Lucas capítulo 24, brevemente que quiero contarles. Lucas 24, es el momento cuando Jesús resucitó
y va caminando y se encuentra con unos amigos, unos discípulos, y el texto se llama Los Caminantes de Maús. ¿Te recuerdas del texto? Entonces Jesús va caminando, ya se aparece resucitado, se acerca a unas personas que van caminando, unos discípulos, pero los discípulos no se daban cuenta que era Jesús y comienzan a dialogar, y Jesús se hace como el despistado, ¿cierto? Y les pregunta, oye, ¿qué pasó en Jerusalén? Pero ¿cómo no sabes qué es lo que pasó? Todo el mundo sabe, no te enteraste, no viste las fotos, las Instagram, no sé. Entonces Jesús dice, cuénteme. Entonces ellos le van contando y Jesús lo que hace es que abre las Escrituras y comienza, ¿qué cosa? A mostrarle la verdad del Evangelio a través de las Escrituras. Dice el versículo 24 de Lucas, versículo 32 del capítulo 24 de Lucas, dice que una vez que Jesús salió de ellos, se apartó de ellos, los discípulos tuvieron el siguiente diálogo. Dice así el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué es lo que le pasaba a los discípulos? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Cuando se abren las Escrituras y son explicadas lo que pasa en nuestros corazones, es que arden, porque algo empieza a ministrar nuestras vidas. Algo empieza a cambiar en nosotros, nuestra mente se comienza a iluminar y comienza a hacerse real o verdadero aquello que la palabra de Dios dice, pero que por distintas razones tú y yo hemos creído lo contrario. Por tanto, lo que te quiero llevar es a leer la Biblia. Es muy importante que tú y yo incorporemos el hábito de leer la Biblia. ¿Amén? Hágase el hábito, lea la Biblia en un año, léala. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, léala completa, de tapa a tapa. Todo es palabra de Dios, hasta los mapas, todo, ¿ya? ¿Amén? Todo, muy bien. Termino con lo siguiente. Así como nos preparamos para la renovación a través de reconocer nuestra nueva identidad, el nuevo hombre, y renovando también el espíritu de nuestra mente, debemos hacer algo más. El capítulo 24 de Efesios, que es el que estábamos leyendo, el apóstol nos dice, luego de decirle que renueven su mente y que se despojen del viejo hombre y se vistan del nuevo, tú lo puedes leer después en casa, hay una serie de recomendaciones del apóstol Pablo, todas muy prácticas, que tienen que ver con cómo nos relacionamos con las personas, cómo trabajamos nuestro carácter, en fin, están todas ahí muy bien. Pero hay una en particular que aparece en el versículo 30, y dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué podríamos contristecer al Espíritu Santo? Esta palabra significa, contristar significa entristecer. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? La Biblia dice, no lo contristéis, no contristéis al Espíritu Santo. Si dice eso, porque lo contristamos. Tú y yo lo contristamos, tú y yo entristecemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Quizás hay muchas razones, pero quiero rescatar una solamente. Si Dios te hizo nueva creación y te dio una nueva naturaleza, lo que se esperaría de eso es que tú te comportes como esa nueva naturaleza. Tú eres una nueva creación en Dios. Dios te hizo de nuevo. Y por tanto, lo que se espera de un hijo de Dios es que se comporte como lo que es, no como lo que no es. Cuando los israelitas salieron de Egipto, la Biblia dice que ellos eran esclavos en Egipto. Pero cuando iban por el desierto, ya libres de la opresión de los egipcios, ellos seguían viviendo como esclavos. ¿Por qué? Porque eran esclavos de aquí. Eran libres en la práctica, ya estaban liberados, pero seguían viviendo como esclavos. Su naturaleza había cambiado de esclavos a libres. Su naturaleza, pero su mente seguía pensando como esclavo. ¿Y qué pasa con nosotros? Si Dios te hizo nueva creación,
Si Dios ya te dio el argumento para vivir de una nueva manera, ¿por qué seguimos viviendo a la vieja manera? Porque tenemos un problema de incoherencia con respecto a lo que somos por naturaleza. Y yo creo que eso entristece al Señor. Porque es como decir, te entregué todo para que vivas como hijo del rey y sigues viviendo como un pordiosero. Y eso entristece a papá. Imagínate que tú le cambias a través de un acto, de cualquier cosa, a tus hijos completamente a su naturaleza, pero siguen viviendo de una manera antigua. Yo creo que eso trae pesar al corazón de papá. Y el versículo 18 del capítulo 5 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, ¿sabe lo que ocurre con esto? El Espíritu Santo es Jesús. Creemos en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. ¿Sí o no? Eso es lo que creemos. Por tanto, cuando le dices, Espíritu Santo, lléname, tú no estás esperando que venga una energía, un viento que sople sobre ti y que te insufle algo especial. Lo que tú le estás pidiendo al Señor, Señor, lléname más de Jesús. Quiero ser como Jesús. Ser lleno del Espíritu Santo es pedirle a Jesús que nos llene de su persona, de su manera como Él pensaba, como Él razonaba. Yo quiero ser como Jesús. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Es decirle, Jesús, lléname de ti. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si Jesús nos poseyera completamente en todo sentido? Nuestra mente cambiaría. Nuestra manera de pensar, de razonar, nuestra manera de inquirir los elementos cambiarían, porque nuestra mente está saturada de Jesús. Nuestras acciones están guiadas por Jesús. ¿Cómo trataríamos a nuestros cónyuges si estuviésemos llenos del amor de Jesús? ¿Cómo trataríamos a nuestros hijos? ¿Cómo sería nuestro trato en el trabajo? ¿Cómo nos conduciríamos en la vida? ¿Cómo trabajaríamos las ideas, los pensamientos, los proyectos, los emprendimientos si Jesús nos llenara, completara nuestro vaso completamente, más de Jesús en nosotros? Yo quiero eso. ¿Usted quiere eso, no? Pero hay algo que tú y yo tenemos que vencer en nuestra mente. Entonces quizás aquí hoy día hay tres tipos de personas. A ver con cuál te identificas. Personas que han estado luchando por años con hábitos que los esclavizan. Quizás tú y yo luchamos con eso. Hábitos, prácticas que están pegadas a nosotros, son como una sombra, nos persiguen siempre. Y tú tratas con ellas como queriendo cambiar el hábito. Entonces oras al Señor y le dices, Señor, mañana sí, mañana voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Mañana sí, me voy a levantar a las 5 de la mañana, Señor. Voy a doblar mis rodillas y voy a orar, Señor, buscando tu presencia. Vas a orar el día lunes, el día martes, el día miércoles ya te cuesta, el día jueves ya no lo haces, el día viernes te llenas de culpa porque el hábito no se pudo incorporar. Entonces vienes al día siguiente, te arrodillas al Señor y le pides perdón, recibes un fuego renovador en tu vida y ahora sí que sí. Entonces ahora sí, el lunes comienzo, lunes, el martes, el miércoles ya no, y luego otra vez le pides perdón, viene de culpa y te renuevas nuevamente, y es un ciclo que nunca termina, que no acaba, que está ahí permanentemente, y encima va machacando nuestra mente porque no podemos. Eso en el caso que estás buscando a Dios, y en el caso cuando quieres romper un hábito.
ahora sí que lo rompo, Señor. No, sí, la tentación viene, pero el lunes lo venciste, el martes lo venciste, el miércoles, es difícil, lo vencí, el jueves ya no, ya. Te llenas de culpa, pides perdón, renuevas al Señor y Él parte de nuevo el lunes y después el martes. Son ciclos que no terminan jamás. Y ahí están machacándonos, porque estás tratando de cambiar por hábitos. Pero hay un poder superior que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que tú resuelvas algo en tu mente en primer lugar. Que tú eres una nueva creación. No sigas luchando por lo que ya eres. No sigas pidiendo algo que ya eres. No ores por eso, si ya lo tienes. Ya eres hijo de Dios, ya eres nueva creación. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Vivir conforme a esa nueva creación. ¿Y cómo haces eso? Renueva tu mente todo el día. ¿Cómo? Ilumina la de Jesús todo el día. Lee la palabra, conecta con personas que te llenen de fe. Si tu problema es tu naturaleza pecaminosa, tú tienes una sola salida, no hay otra según la Biblia. Tú tienes que nacer de nuevo, no hay otra. Pero si naciste de nuevo, tu problema está aquí. Y tendrás que formatear tu mente para que tu mente se alinee, como decíamos el domingo pasado, se sincronice con la mente de Jesús. Y de esa manera vas a vivir en victoria para la gloria del Señor. ¿Oramos? Póngase de pie, por favor. En este tiempo de renovación, Señor, yo te ruego, Padre, que tu palabra pueda cambiar nuestra manera de pensar. Cambia la mente de la iglesia para que deje de vivir conforme a una vieja naturaleza y comience a vivir en la verdad del Evangelio. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de opresiones y de pensamientos esclavizantes, Señor, que atrapan nuestras mentes, argumentos y mentiras que bloquean la verdad. Son como un virus que afecta todo lo que somos, porque se introduce en los huecos más complejos de nuestros pensamientos y siguen apareciendo ahí con el tiempo. Cada cierto tiempo van apareciendo pensamientos de distinta naturaleza, pensamientos de suicidio, pensamientos, Señor, de menosprecio, pensamientos de abandono, pensamientos de rechazo que siguen actuando en nosotros. Pero tu palabra dice que conoceremos la verdad y tu verdad nos libera. Yo te ruego, Señor, que la verdad del Evangelio de Jesús ahora ilumine la mente de la iglesia en el nombre de Jesús, y comencemos a ser renovados en nuestras mentes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos pueden levantar sus manitos y decirle: Señor, renuévame? Renuévame, Señor, renuévame. Renuévame, Señor. Renuévame, Jesús. Cambia esa mentira que me persigue por una nueva revelación de tu verdad. Cámbiame, Señor, cámbiame. Si el Espíritu Santo está sobre ti, tienes todo lo que necesitas para hacerle frente a esta realidad. Yo estoy contigo, dice el Señor. No te dejo, no te abandono. El Espíritu Santo está aquí
hacer que esta realidad se instale en tu corazón y ahora simplemente vivas a la manera del nuevo hombre en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora llénanos, Señor. Llénanos de Jesús. Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos. Llénanos, Señor. Llénanos. Sé lleno de Jesús, sé lleno. Lleno de Jesús. Llénanos, Señor, llénanos. Llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Llénanos, Señor. Mientras sigues orando, no puedo dejar de hacer esta invitación para aquellas personas que en este momento les asistió la convicción de que necesitan nacer de nuevo. Es decir, que necesitan un cambio de naturaleza y que solo puede ser posible a través de la llegada de Jesús a tu corazón. Yo te pido, si esa es tu convicción, que tú me levantes tu mano y con eso le estás diciendo: Jesús, yo necesito un cambio de naturaleza. Levántame tu manito si así es. Eso es, levanta tu manito, muy bien. Eso es, levanta tu manito. Un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza. Tu mano levantada significa: yo ya no voy a luchar con esto. Necesito que un poder superior, el Espíritu Santo, venga a mi vida y transforme mi realidad en una nueva realidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienes tu manito en alto, yo te quiero pedir que vengas acá para que oremos por ti, por favor. Ven con toda confianza. No te voy a pedir que digas nada, no te preocupes, no te vamos a pedir que hagas nada que te incomode. Solamente ven, por favor.